algo de su historia. Es decir, ustedes saben que de tiempos antiguos han existido todas estas enfermedades y vamos a tomar como ejemplo solamente la vesícula, ¿no? Por no mencionar todas las diversas que hemos mencionado. Todas tienen un historial y muchas de ellas han sido conocidas desde la antigüedad. Por ejemplo, la vesícula, los cálculos biliares han sido conocidos desde la antigüedad, desde antes se sabía, ¿no? Cuando han excavado las tumbas se ha visto que tenían la anatomía del hígado, ha habido maquetas de vesícula con cálculos. Y entonces, a lo largo de la historia se ha tratado de resolver el problema. Al inicio no se podía resolver el problema porque no se conocía la anatomía, no se sabía. El paciente tenía dolor, tenía ictericia, pero nadie sabía que era la vesícula, porque nadie conocía la anatomía de la vesícula. Ha tenido que desarrollarse la anatomía para saber, la anatomía en animales, para saber de que la causa de ese problema era la vesícula, y al abrir la vesícula, los cálculos. Por ejemplo, los pacientes en la época antigua, antes de 1700, venían a los médicos, que eran médicos, no eran cirujanos, ¿no es cierto? Porque tenían dolor y terminaban con fístulas. Es decir, en la cavidad salían cálculos, porque la vesícula se complicaba y una forma natural del organismo de defenderse es eliminar al exterior. Se formaba un absceso, un flemón, y salía pus, ¿no? En el apéndice ocurría igual, en la hernia también no se sabía nada de las técnicas. La hernia se encarceraba, se estrangulaba y el paciente estaba mal. Le daban tratamientos médicos y al final, cuando entraban, lo mandaban al barbero, el barbero lo cortaba, ¿no? Y drenaba una pus y salía líquido intestinal por un tiempo y las fístulas se cierran espontáneamente, increíblemente, después de 3 a 6 meses. Igual pasaba con la vesícula. Sin embargo, el ser humano, o los que estudian medicina, tienen esa característica de ir conociendo la patología y desarrollando el tratamiento al respecto, ¿no? Es así que al inicio de la cirugía de vesícula, nunca se operaba la vesícula, era imposible operar la vesícula. A lo más que se hacía es que por cuestiones del destino, ¿no? Algunos pacientes llegaban al médico, no podían tratarlo y veían la fístula. Y había un accidente, había por ejemplo torneos y había una atricción abdominal y el paciente terminaba con el abdomen abierto, aprovechaban para estudiar anatomía porque estaba prohibido. Ustedes saben que estaba prohibido estudiar al ser humano, no se podía estudiar el contenido. Hasta que se dieron cuenta que había un órgano que era la vesícula y que la causa eran los cálculos. Entonces empezaron a pensar, ¿cómo trato los cálculos? ¿Cómo resuelvo ese problema? No sabían cómo sacar. No había las técnicas de anestesia que han descrito sus compañeros, de asepsia, de antisepsia, ¿no? Entonces, uno de los casos de la primera que se hizo la colecistostomía por allá por el año 1700, llegó una paciente de 65 años con el abdomen distendido y pensaban que era un quiste ovárico, ¿no? Entonces lo mandaron a uno de los ginecólogos que practicaba más cirugía ginecológica. Al entrar a la cavidad abdominal se dieron cuenta que era la vesícula, ¿no? Que estaba distendida. Entonces su sentido común le dijo, si está distendido, debo cortarlo y debo drenarlo. Lo drenó, abrió y la volvió a cerrar y cerró al paciente. El paciente fue bien, todo, y cuando se empezaron a hacer los primeros congresos, ya en esos tiempos se hacían, de reuniones de cirujanos, ¿no? Presentó su caso y apareció la colecistostomía. Al inicio el tratamiento de la vesícula era solamente abrir la vesícula, drenar la bilis que estaba infectada y cerrarla. No se extirpaba la vesícula porque era peligroso. Todos los que entraban a hacer algo en el hígado se morían. No había transfusión, no había nada de esas cosas. Cuando se desarrolló la era, ¿no? Alguien se tuvo que atrever a decir, a ver, el problema son las piedras, pero no mejora el paciente, el órgano es la vesícula, hay que extraer la vesícula. Como ya se conocía parte de la anatomía, alguien se tuvo que atrever a extirpar la vesícula que estaba pegada al hígado. ¿Por qué el miedo a extirpar la vesícula? Porque estaba adosada al hígado. Como ustedes han visto en la práctica, como el chanchito, la vesícula está pegada en el hígado y a veces está empotrada dentro del hígado. Entonces los intentos de sacar la vesícula se moría el paciente. Hasta que Langebusch se atrevió por el año 1882, ¿no? Hizo la primera colecistectomía, ¿no? Y nosotros hemos visto esto, ve pasándolo por favor, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho, cómo a través de una incisión, ¿no? Por ahí, por esos años,
Apareció Kocher y dijo, lo hago con esta incisión, otro lo hacía por una incisión mediana, ¿no? Empezaron a hacer las primeras colecistectomías. Avánzalo ahí, avánzalo, que vaya avanzando, que vaya avanzando. Este video lo pasamos, ¿se paró? No, ya, no es el mouse que me menciona. Ah, ya. Entonces, a través de esto, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido de la cirugía de vesícula, ¿cuál es? Estirpar la vesícula, ¿cierto? No solo estirpar los cálculos, sino estirpar la vesícula. Ese es el sentido, ¿no? Pero ¿cuáles los problemas que tiene el paciente? Que no va a tener dónde almacenar el bilis. Va a haber problemas en cuanto al almacenamiento de bilis, pero que se pueden resolver. Pero va a tener problemas como el dolor, hacer una gran incisión, imagínense. Recuerden que les expliqué que tremendas incisiones, hasta que uno de los problemas principales que tenían estos pacientes era el gran dolor y la incisión grande que tenían estos pacientes. Entonces, alguien tiene que desarrollar, algún estudioso de medicina, claro, algún método, así como lo hizo el de las mallas, ¿no? Es por eso que la cirugía va acoplada del arte, es decir, de la imaginación, de la visualización que usted tenga de lo que se puede hacer. No todo está en los libros. En la cirugía, en los libros está una cosa, pero cuando entra a operar, usted tiene que hacer uso del arte propio, de lo que usted puede dar, más allá de la teoría. Y es por eso que, pásame el siguiente video, después de la colecistectomía, había cirujanos que tenían que desarrollar cómo hacer que esto sea mejor, cómo desarrollar una técnica que produzca menos dolor, que produzca menos problemas. Y recuerdan que les pasé este video, que era la colecistectomía laparoscópica, ¿no? A través de ciertos trócares, 4 trócares de 10 milímetros, ¿no? Puedo operar la vesícula. Pero ¿cómo llegamos a esto? A alguien tuvo que ocurrírsele. ¿Y por qué no lo hago esto? Por años se hacían laparoscopías. Los médicos entraban a través del ombligo, del abdomen, para mirar con un laparoscopio, cuando apareció el lente, la lupa, y miraban, pero a nadie se le ocurría que podían usar ese elemento para poder hacer una operación. Entonces, el desarrollo de la ciencia va acoplado al desarrollo de cada uno, al desarrollo de ustedes. Cuando leen la teoría, cuando ven la cirugía, ustedes pueden decir, ¿y por qué no lo podemos hacer así? ¿Y por qué no lo puedo hacer de esta forma? ¿No? Entonces, usaron la técnica de la colecistectomía laparoscópica. Con esto disminuyeron el dolor, se tuvieron que crear nuevas pinzas, se tuvieron que crear nuevos métodos de cirugía. Pásame el siguiente video, por favor. ¿No? Se meten trócares y se extrae la vesícula de la misma forma. Pero sin embargo, en el desarrollo de esto, hay alteraciones. ¿Cómo puedo mejorar esta técnica? Y eso va a depender mucho del interés que le pongan ustedes a sus cursos, a sus temas, la especialidad que tengan. Si mi idea es minimizar, entonces, y mi idea es extraer la vesícula, yo puedo utilizar otros métodos para poder llegar hasta la vesícula. Y se han desarrollado diversos métodos para poder minimizar mucho más. En vez de utilizar trócares de 10, voy a utilizar trócares de 5, más pequeños, pero más fuertes, ¿no? Por ejemplo, es una manera de operar y minimizar las técnicas de colecistectomía o de cualquier otro método, ¿no? Es decir, ya no uso instrumentos tan grandes, sino instrumentos más cortos. Pero el fin principal siempre va a ser extraer la vesícula. Por supuesto, a alguien ya se le ocurrió y dijo, pero ¿por qué no pongo sustancias dentro y elimino los cálculos? Esos métodos ya se han probado antes que estos métodos. Se ha inyectado ácido urso de oxicólido, derivados del colesterol. Todos los tratamientos médicos han dado éxito menos del 50%. Solo la cirugía en sus diferentes campos sigue siendo la que está resolviendo los problemas en muchas de las áreas y en este caso, en el caso de la colecistectomía. Ponme la siguiente, por favor. A veces, como les vuelvo a decir, chicos, es importante que ustedes vean, a alguien se le tuvo que ocurrir y decir, ¿para qué voy a poner 4? ¿Qué tal si fabrico un trócar en el centro por el cual puedo pasar 3 pinzas de 3 milímetros? Y entonces apareció la colecistectomía de un solo puerto. Es decir, ya no se opera poniendo acá, acá, acá y acá, 4, ya no. Sino a través de uno solo, en el centro, en el ombligo, se pasa un laparoscopio de 3 milímetros y se hace la misma operación que como si se estuviera colocando 4
trócares o 4 heridas. Eso se llama colecistectomía de un solo cuerpo. Y se puede trabajar igual que el otro, siempre y cuando usted tenga los materiales y los instrumentos. Recuerden que ahora cada vez más hay ciencias que se van diversificando y especialmente en la medicina, ¿no? Personas que estudian medicina y que estudian ingeniería y van diseñando los objetos de acuerdo a la necesidad que tenga para la cirugía. Se puede operar tranquilamente, igual como si se operara con 4, ¿no? ¿Y la diferencia cuál va a ser? Avanza el video hasta el final casi. Se va a extraer prácticamente todo, ¿no? Ahí. Sí, todo hasta que termine. Y miren, la diferencia es que solo va a quedar una cicatriz en el ombligo, nada más. Ya no van a quedar otras cicatrices, ¿no? La siguiente, ponme el siguiente video. El número 4. Para salir. El 4. El 5 ya. El 5, ¿no? Ya. Entonces, pero sin embargo, siempre quedaba una incisión en el centro. Hasta que a alguien se le pudo ocurrir, y si la vesícula está dentro de la cavidad abdominal, ¿cómo puedo llegar a la cavidad abdominal sin perforar la cavidad peritoneal? ¿Cómo se les ocurre? A través de... Por eso, a través de los órganos digestivos. O sea, ¿cómo podría yo llegar a la cavidad abdominal sin perforar la pared abdominal? Puedo entrar por la boca, llegar al estómago y perforo el estómago. Es una manera. ¿Qué otra manera? Por la zona anal, por la zona vaginal o por la zona vesical. Y entonces apareció la colecistectomía NOTS o colecistectomía a través de orificios naturales. Es decir, lo que le llaman la colecistectomía invisible, porque usted no va a ver ninguna cicatriz en el abdomen. ¿Por qué? Porque a través de un endoscopio van a pasar, por ejemplo, el estómago, perforan el estómago o perforan, mira, ahí está el útero, están entrando por la parte vaginal y están perforando la parte posterior y están entrando con una cámara. Esa cámara va a entrar por la zona vaginal, ¿no? Y a través de la vagina van a poder ver toda la cavidad abdominal. Toda la cavidad abdominal. Como esa cirugía, yo puedo desarrollar, en vez de trócares, puedo desarrollar agujas, y ya no coloco un trócar, sino coloco agujas y tracciono sin pinzas a través, ¿no? Como están viendo ahí, están colocando una aguja alambre, y en vez de utilizar un trócar, solo voy a poner una punción nada más, y puedo jalar la vesícula de esa manera, mirar por el otro lado, y prácticamente alzar la vesícula, miren, y puedo realizar la cirugía laparoscópica. Por supuesto, hay instrumentos que se van desarrollando. Por ejemplo, las pinzas son rectas, se han desarrollado pinzas armables que tienen movilidad 180 grados a la mitad, que pueden desarrollarse a ambos lados. Esas pinzas ayudan mucho, ¿no? Se usan. Se absorbe, la bilis es estéril y se absorbe, se limpia y se lava. Por la laparoscópica se puede lavar y limpiar. Y se realiza la misma cirugía. Yo no necesito trócares, agujas, ¿no? Esta se llama colecistectomía por agujas, ¿no? Porque solo utilizo agujas, alambres para poder traccionar y a través de un solo trócar puedo llegar al final. Seguimos avanzando. ¿Ese método lo usaría en modelos? Dime. ¿Ese método en quién? Ese método se hace, eso es en humanos. ¿Pero en qué personas lo usaría? No, a ver, esto se puede usar en cualquier paciente. En cualquier paciente. Por supuesto, al paciente usted le da a elegir. Por ejemplo, hay modelos a nivel internacional no tienen ni una cicatriz, porque no les conviene para su trabajo. Tener una cicatriz no es rentable para ellas. Entonces prefieren tener ninguna cicatriz. Una alternativa para ellas es la colecistectomía no. Por ejemplo, no le va a quedar ninguna cicatriz, por decir. Sí, entonces termina, miren, ponlo al final del video, extirpándose la vesícula igual, ¿no? Ya terminó. La que sigue, ¿ven? Se cierra. Sí, no hay problema, lo abro. La idea de esto, por supuesto, es darle a entender de que pueden haber diferentes maneras de poder resolver un mismo. Ya lo hablamos de la colecistectomía de un solo trócar. Pero por ahí a alguien se le ocurrió, ¿no? ¿Y por qué a través de un solo trócar no coloco un instrumento que puedo manejarlo por afuera?
y apareció la colecistectomía Iman Lab, que se utiliza imanes. Entonces ustedes van a ver que coloco a través de un trocar y por dentro coloco unos instrumentos que van a ser movilizados a través de imanes con alta potencia. Ahí está. Están pasando, por ejemplo, una especie de pinzas pequeñas, ¿no? Dentro, pero la movilización de estas pinzas, ¿no?, que han sido pasadas por el trocar, se hace hacia afuera. Es decir, a través de un imán, sin cortar la pared, yo puedo mover de un sitio a otro, mírenme. Puedo moverlo de acá, allá, etcétera, moviendo el imán afuera. O sea, afuera yo paso y con un imán muevo a donde yo quiero, me lo muevo a la derecha, a la izquierda, sin utilizar una pinza y sin haber perforado la cavidad abdominal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ahí está, miren, ponen la pinza, colocan el sitio donde yo quiero traccionar y la movilización lo voy a hacer con el imán. Ajá, ese se va a contactar con el imán, ahí está afuera el imán y a través de ese imán voy a moverlo yo y tiene una fuerza que es tan igual o mejor que una pinza. Se ha hecho acá en el Perú, se desarrolló en Argentina, ¿no? Por supuesto no se hace como dijo acá en todos los casos, ¿no? Pero son cirugías que tienen alternativas de acuerdo al lugar y al hospital donde esté. Avánzalo. Se produce igual la misma operación, se combina las técnicas, ¿no? El Iman Lab, las agujas, un solo trocar, y cada vez la cirugía va siendo más óptima, de tal manera que no le queda cicatriz al paciente. La siguiente. ¿Y qué más se les ocurre que puede haber? Pero ¿cuál es la diferencia entre el robot? O sea, ¿cuál es el sentido de que lo opere un robot si le va a dejar una cicatriz nomás? Por el ombligo. Ya. Entonces, mírenme, por supuesto que hay otras técnicas que se han desarrollado, se siguen desarrollando las técnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, es cierto de que dentro de la cirugía laparoscópica lo que tratamos de lograr es la efectividad en el paciente, que el paciente se vaya satisfecho, se vaya con mejor estética, se vaya con mejor dolor, pero sin exponerlo a riesgos o disminuir los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, si yo puedo no operar al paciente y resolverle su problema, mejor. La cirugía debe ser el último paso para el tratamiento. Lo ideal sería no tratarlo por cirugía, porque siempre va a haber riesgos, por más que lo opere cualquier persona o el mejor cirujano, siempre va a haber riesgos. Entonces, ha habido un desarrollo de todo y, por supuesto, ¿cuál es la diferencia entre el robot y el ser humano? La precisión. La precisión. La visión. El robot ve pues 50, 100 veces más que usted. Y tiene 300. Recuerden que cuando ustedes ponen un punto hacen esto, ¿no? Y ahí se queda. Ya no puede. Tendrían que hacer esto. El robot lo hace 360 grados, ¿no? Sin ningún problema. Pero ¿cómo manejas a un robot si tú no sabes cirugía y no sabes anatomía? ¿No? El robot va aprendiendo con inteligencia artificial de los movimientos que haga el cirujano. El cirujano se va a encontrar a un costado y ya en nuestro país ya llegó la cirugía robótica, ya está en el Perú, ¿no? Pero el cirujano tiene que tener experiencia en manejar toda la anatomía. Los pasos siguen siendo lo mismo. Lo único que ha cambiado es el método, pero el procedimiento, las técnicas, por lo que hemos explicado, sigue siendo lo mismo. Puede utilizar un solo trocar, puede utilizar brazos robóticos, pero va a tener mayor precisión. La siguiente, mayor precisión que esto. Sin embargo, sigue siendo insatisfecho a veces la cirugía o el desarrollo ha sido mucho. Al entrar la fase del robot, recuerden ustedes que esto ha ido avanzando también de la ingeniería, ¿no? La cirugía robótica, al entrar el robot, ustedes que al robot se le puede manejar, ¿cierto? Y se le maneja ya no directo, sino indirectamente. Es decir, el cirujano se encuentra ya no operando ahí está el robot, y los que están ahí no son cirujanos. El cirujano está sentado a un costado. Está sentado manejando, ahí está, él es el cirujano. Como si estuviera manejando un PlayStation o su computadora. Él está mirando a través de visión 3D, él es el cirujano. Y él está operando de esa manera, pero no se encuentra en el campo operatorio. No se encuentra en el campo operatorio. ¿No? Entonces, si yo puedo manejar al robot a 4 metros o a 5 metros del quirófano, ¿qué se me ocurre a mí? Podría operarlo de mi casa. Si lo manejo por internet, ahora por internet puedo abrir una puerta o no.
Sí, ahora en las cerraduras inteligentes. Usted agarra y llama y a su inquilino le dice, sí, pon tal cosa y lo abre o lo cierra. Entonces apareció la telecirugía y ya se ha realizado colecistectomía. El paciente estaba en Suiza y el cirujano estaba en Estados Unidos. Lo que demora o cuál es el problema principal es la línea. El retardo que hay entre el internet. Ustedes notan que entre usted le manda un mensaje rápido, pero para un movimiento, una arteria, si es que demora mucho eso puede fallar. Y entonces están desarrollando métodos alternativos para resolver ese problema. Entonces, en la actualidad se han realizado muchas cirugías robóticas o directas con brazo robótico, pero ya no manejadas en el sitio, sino manejadas a muchos kilómetros de distancia. A muchos kilómetros de distancia. Seguimos avanzando, para que no se nos pase el tiempo. ¿De qué depende esto, chicos? De que ustedes estudien, de que ustedes sean imaginativos, de que ustedes le den importancia a lo que están. Ustedes están estudiando medicina. No hay nada más importante que tratar al ser humano. Nosotros somos privilegiados, ustedes son privilegiados. Van a tratar al ser humano. No vas a tratar a un animalito, ¿no? No vas a tratar a una cosa. Como yo siempre le digo, usted puede recuperar una computadora que se malogró, pero no puede devolverle a un niño que se ha muerto por no operarlo. O no puede o no puede devolverle a un padre por una mala praxis o por una mala operación. Entonces debemos de prepararnos y buscar la mejor manera quirúrgicamente que le resuelva el problema al paciente, ¿no? Y el problema, por ejemplo, de la vesícula sigue siendo las piedras, sigue siendo los cálculos. El desarrollo ha sido, avánzalo bastante, avánzalo más de la mitad, ¿no? Se han combinado diversas técnicas para poder manejar esto. Le estoy dando un resumen de lo que se ha desarrollado. Sí, avánzalo y pásalo al siguiente video. Y ya por ahí... Esta, ¿no? ¿Cuál sigue? Origami Ese. robot. Ya se ha desarrollado últimamente, recuerden, la ingeniería ha desarrollado métodos y han dicho, bueno, si el problema son los cálculos y el problema, entonces desarrollemos un método para no operar al paciente. Y ahorita ya está la era de los nanobots o los nanorobots o microrobots que viajan ingeribles, viajan a través del estómago y pueden llegar a la zona del tumor, ¿no? Pueden llegar a la zona del tumor e inyectar a la zona. Tienen son nanorobots, por si acaso, son pequeñitos. Hay más pequeños todavía, ¿no? Que ingresan, pueden sacar cuerpos extraños y pueden ingresar a la vesícula. Llegará el momento que ingresarán a la vesícula a través de la vía esofágica, llegarán al estómago. Hay dos fotos que te puse al final, que están atrás. Síguelo, avánzalo. Son fases que están en fases terminal, así como un tiempo fue la cirugía robótica. Sale ahí, hay dos imágenes. Y lo que estamos en la actualidad, retrocede, acá arriba. Ajá. ¿Dónde está? Ah, no, las que te mandé. Les pasé a los chicos ya. Ya, ahí les pasó su compañera, dos fotos, ¿no? De los nanobots tratando los cálculos biliares, entrando directamente por el esófago, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la foto, ¿no? Por la foto, ¿no? Entrando y llegando a la vesícula y tratando directamente con ácido urso de oxicólico los cálculos, de tal manera que si el paciente tiene en algún momento vuelve a salir cálculo, nuevamente le doy, sírvase usted un nanobot hoy día para tratar sus cálculos y la cirugía tendrá que desaparecer. Ya no habrá nada que hacer porque eso va a ser el futuro de la medicina, tal vez para ustedes, ¿no es cierto? Termino con invitarles a los que quieren ir por novedad. Tenemos el congreso INICA, el congreso justamente de cirugía endoscópica. ahí les he mandado, si es que tienen tiempo alguno, yo de alumno iba, ¿no? Es a fines de mes, en octubre, en ICA, ¿no?